Las Cortes de Castilla y León han realizado una importante labor legislativa durante la legislatura que termina y gran parte de los esfuerzos se han centrado en sacar adelante nuevas normas para el beneficio de los habitantes de nuestra comunidad. Una de ellas es la que tiene que ver con el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y con esa nueva norma que pretende velar no solo por estas víctimas, sino también establecer unas medidas de protección y de justicia para ellas. Vamos paso a paso a conocer las características de esta norma para saber de qué estamos hablando y vamos a escuchar también al presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, referirse a la misma. Lo primero, como siempre, el nombre completo de esta ley que vemos ya en nuestras imágenes y que es la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en nuestra comunidad autónoma. Una ley en la que se había trabajado anteriormente y que salía a la luz, como vemos, hace ahora 2 años, en 2017. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues no es otro que el reconocimiento de las víctimas del terrorismo en Castilla y León y su atención integral mediante el establecimiento de medidas de protección y actuaciones dirigidas a atenuar las consecuencias de la acción terrorista, así como la justicia, el recuerdo, la memoria colectiva y el homenaje a todos aquellos que sufran el terrorismo, sin perjuicio de las competencias correspondientes a otras administraciones públicas. El ámbito de aplicación de esta norma, en su artículo 2, determina que a los efectos de lo establecido en esta ley tendrán condición de víctimas del terrorismo quienes sufran la acción terrorista, definida esta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. También tendrán dicha condición las víctimas de actos dirigidos a alcanzar los fines señalados anteriormente, aun cuando sus responsables no sean personas integradas dentro de organizaciones o grupos criminales. Se consideran también víctimas del terrorismo, en lo que se refiere a lo previsto en los capítulos 1 y 2 de esta norma, a los hijos y a quienes en el momento de sufrir los actos terroristas fueran sus cónyuges o personas con quienes conviviesen de forma permanente con análoga relación de afectividad. También los nietos, padres, abuelos y hermanos. A tales efectos se considera que las víctimas del terrorismo deben residir en Castilla y León para que estén bajo el amparo de esta norma aprobada por las Cortes Autonómicas. Esta nueva ley se distribuye en 28 artículos, entre los que destacan los que vemos ahora mismo en imágenes y en los que se engloban medidas de protección, ayudas para el empleo y otras, el reconocimiento y la memoria, algo muy importante también con lo que se pretendía impulsar de alguna manera también ese ámbito educativo al que yo hacía referencia hace tan solo unos instantes, y el apoyo al movimiento asociativo que vela precisamente por las víctimas del terrorismo. En cuanto a asistencia sanitaria, la ley determina que las víctimas del terrorismo tienen derecho a recibir a través de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y con independencia del sistema de aseguramiento que les pudiera corresponder los tratamientos médicos, quirúrgicos y ortopédicos necesarios, siempre que se acredite su necesidad actual y su vinculación con el atentado terrorista y no hayan sido cubiertos por un sistema público o privado de aseguramiento o por un régimen de resarcimientos o ayudas a las víctimas de atentados terroristas o similares. En este capítulo va precedido de otros que velan, por ejemplo, por ayudas al estudio o por ayudas al comedor escolar, como parte de los objetivos que pretende también esta nueva norma. Dentro de la nueva ley tenemos que hablar también de las exenciones de precios públicos y de tasas en el ámbito educativo, y en este sentido la ley determina que las víctimas del terrorismo estarán exentas de abonar los precios públicos por los siguientes servicios: la participación en los programas de conciliación de la vida familiar, laboral y escolar, los servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León, y las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad de Castilla y León. También estarán exentas de abonar las tasas por la expedición de títulos y certificados y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Si avanzamos dentro de esta ley encontramos también otra serie
de prestaciones en el ámbito del sistema educativo, en las prestaciones sociales o las instalaciones juveniles, pero en el ámbito, en este caso también, bueno, pues de lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, de lo que supone también el reconocimiento y la memoria, tenemos que detenernos en las distinciones honoríficas, por ejemplo, y hablar que en este apartado se habla de que la Junta de Castilla y León concederá distinciones y honores como muestra de reconocimiento tanto a las víctimas del terrorismo como a las personas, instituciones o entidades que se hayan distinguido por su lucha contra el terrorismo o por la defensa de sus víctimas. Dentro de este apartado se habla de la medalla a las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Castilla y León y la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de nuestra región. También el reconocimiento institucional de las víctimas y la memoria de las víctimas se recogen dentro de este capítulo, en el que se determinan además cuestiones bueno, pues vinculadas precisamente al papel que la educación tendrá a la hora, por ejemplo, de que las administraciones públicas impulsen el recuerdo y la memoria de las víctimas del terrorismo mediante elementos distintivos o acciones específicas para ello. También habla la ley de un día de recuerdo a las víctimas, que se establece el día 27 de junio, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León, y la conmemoración del 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Finalmente, esta ley incluye también un apartado de apoyo al movimiento asociativo, y en este apartado habla de que la Administración de la Comunidad de Castilla y León apoyará económica y técnicamente a las asociaciones y fundaciones que en relación con Castilla y León tengan como objeto la defensa y protección de las víctimas del terrorismo y desarrollen programas asistenciales dirigidos a paliar situaciones personales o colectivas de las víctimas, o bien persigan el desarrollo y ejecución de programas de actividades de dignificación de las víctimas o destinadas a la educación y concienciación social contra el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, defendiendo los valores de convivencia pacífica y democrática. La Administración de la Comunidad de Castilla y León difundirá su labor y las actuaciones que desarrollen, y además colaborará con estas entidades mediante los instrumentos jurídicos normativamente previstos, apoyando su funcionamiento, el mantenimiento de sus actividades y el desarrollo de sus proyectos, divulgando el desarrollo y ejecución de los programas que se realicen. Sobre todo esto hablaba para Canal 54 el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, en referencia a esta ley. Esto es lo que nos contaba precisamente de su aplicación. Una de las peores lacras que puede sufrir una sociedad, sin duda, es el impacto del terrorismo. Y cualquier sociedad debe de apoyar y prestar atención a quienes han sido víctimas del terrorismo en cualquiera de sus formas. Por eso en Castilla y León, en las Cortes, aprobamos esta legislatura una ley que permite reconocer a las víctimas de terrorismo y que permite prestar ayuda a quienes han sido declaradas víctimas del terrorismo y también a sus familias. Es un reconocimiento de justicia. Además de ello, la ley va a rechazar que nadie tenga la posibilidad de humillar o de vejar a quienes hayan sido víctimas del terrorismo. Y una cuestión también muy importante, y es la educación de los más pequeños, la educación de quienes van a ser los ciudadanos del futuro. Ellos han de conocer perfectamente lo que significa la lacra del terrorismo, han de estudiar cómo ha sido la historia en nuestro país, saber las consecuencias que tienen los actos terroristas, para que lo tengan siempre muy en cuenta y para que sepan cómo la sociedad ha de luchar contra esta terrible lacra. Las Cortes de Castilla y León, con esta ley, hemos apostado por proteger y por dar ayuda y cobijo a quienes han sido declarados víctimas del terrorismo. Nos quedamos con ese mensaje de protección y de apoyo a las víctimas del terrorismo y los esfuerzos que desde el Parlamento Autonómico se ha realizado para con este colectivo, precisamente a través de esa labor legislativa a lo largo de esta última legislatura.